Y ahorita sí. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ya esperamos el tiempo suficiente a sus demás compañeros. Ya para no seguir esperando, vamos a continuar con lo que nosotros nos encontramos visualizando. Voy a compartir pantalla. A ver. Me indican, porfa, si ahí se puede ver. Sí, profe, sí se ve bien. Ya, perfecto. Bueno, recuerden que nosotros estábamos viendo previamente todo lo que correspondía al conceptos de especies, ¿verdad? Cómo eran las características de la especie, los conceptos biológicos, teníamos los conceptos tipológicos, conceptos evolutivos, conceptos ecológicos, todo esto nosotros los vimos hasta que nosotros llegamos a un punto muy importante, el cual era cómo agrupamos a todas estas especies. O sea, no íbamos a tener a estos diferentes grupos así sueltos nomás, sino que había que buscar una forma de unirlos, ¿verdad? Entonces teníamos que buscar esta forma de llegar a unir a, a estos grupos de especies, darles una clasificación. Es por eso que estamos en el tema que corresponde a lo que es la clasificación de las especies. Y aquí estuvimos viendo en la clase anterior las principales escuelas taxonómicas. Aquí estuvimos revisando lo que era la taxonomía evolutiva, la fenética o numérica, cada uno con sus características que van a tener en consideración. Vimos la similitud que tenían entre las diferentes especies, diferentes escuelas. Y bueno, para el día de hoy continuamos con lo que corresponde a la escuela cladística o la sistemática filogenética. Ya, ese va a ser el tema que nosotros vamos, el tema vamos a estar, un ratito chicos, espérenme por favor. Ya, disculpen chicos. Bueno, como les he mencionado, vamos a ver acerca de lo que es la escuela cladística y de qué trata acerca de esta escuela, cuáles son las diferencias, perdón, las características que nosotros vamos a tener en esto que corresponde a la escuela cladística o la sistemática, como lo conocen, la sistemática filogenética. Vamos a ver todo esto que se encuentra relacionado. A ver, un momento. Bueno, tenemos que la cladística se basa exclusivamente en la genealogía, la cual va a considerar que los taxones son de carácter monofiléticos, ¿ya? Es decir, que tienen un origen en común. Los grupos formados se denominan clados. En este sistema de clasificación, los organismos se agrupan en función a las características que poseen todos ellos y otros organismos que no tienen, por lo cual se deben diferenciar dos tipos de caracteres, lo que son los homólogos y los caracteres análogos. Ya, entonces recordemos, la escuela cladística va a clasificar a todos los organismos o los va a agrupar en qué va a ser en función de las características que todos estos poseen y que otros organismos no tienen. Aquí nosotros vamos a tener dos caracteres diferenciados. Tenemos los caracteres homólogos y los caracteres análogos. Cada uno de ellos va a tener una diferenciación única. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos clasificar a una mariposa? ¿Cómo podemos clasificar a un ratón? Es base a la cladística de que vamos a tener que cada uno de ellos va a tener sus diferencias como sus similitudes.
También tomemos que la cladística es una rama de la biología que define las relaciones evolutivas entre los organismos. ¿Esto en qué? Basándose en las similitudes derivadas. Es la más importante de las sistemáticas filogenéticas que estudian las relaciones evolutivas entre los organismos. Aquí tenemos ya un poco más avanzado a lo que era la clasificación evolutiva, como lo mencionaba Charles Darwin en su libro, lo que es cuando hablaba acerca de la selección natural o el origen de las especies. Ya, esto de aquí siempre va relacionándose con respecto a la evolución. Y yo considero que esa es la mejor forma de clasificar a los seres vivos, debido a que la evolución nos va a dar la pauta de cómo eran en la actualidad, perdón, de cómo eran en la antigüedad, de cuáles son las características que estos a su vez poseían y también de cómo se iban dando estas características según el hábitat en el que se encontraban. Recuerden que nosotros como seres humanos tenemos como seres vivos, perdón, tenemos una característica en común. ¿Cuál ustedes creen que sea la característica en común que tienen los seres humanos? Perdón, seres vivos. A ver, señor Pereira, ¿usted cuál cree que sea una característica en común que tienen todos los seres vivos? ¿Aló? ¿Sí se escucha? Sí, sí, me Ya. preguntaban. Sí, le preguntaba, ¿cuál usted cree que sea la característica en común que tienen los seres vivos? Ignoremos lo de nacer, crecer, reproducir y morirse. Ya, una característica relacionándolo con esto de la evolución y de las clasificaciones. eh, Quizás el aire, oxígeno. No, 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 una característica que tengan ellos, Ah, no ya, las perdón. condiciones. Característica. Lo que a usted se le venga a la mente, aquí no les voy a calificar, solo quiero ver Ya. la, ¿Será el pensamiento. eh, el esqueleto? Ya, usted dice el esqueleto. Vamos a ver si uno de ustedes saca esta característica. Ya, entonces vamos a ver, señor Quijije, la misma pregunta. ¿Usted qué indica? ¿Cuál sería la característica en común que tienen los seres vivos? Señor Jorge Quijije. Buenas. Buenas. La característica será, A ver, lo que a usted se le venga a la mente, ¿qué piensa que nos caracteriza como seres vivos? que tenemos ADN. Ya, bueno, no es la respuesta. Pero vamos, siguiente. Señor Ronald Mora, a ver, me levantó la mano. Em, para mi criterio es que todos tenemos vida. Ya, bueno, sí, pero por eso somos seres vivos, ¿no? Pero una característica que nosotros tenemos hace cientos de millones de años. Ya, bueno, vida sí, Eh, que la evolución o que todos necesitemos agua. ahí dijo una palabra en concreto, sí, la evolución, pero ¿qué, qué produce esa evolución? ¿Cuál es la característica para evolucionar? Ahí Ya. sí Ya, pero me bueno, quedé ya bien tajada. está 50-50. Ya el señor Ronald les ha dado una pista de la evolución, pero antes de evolucionar tiene que ocurrir algo. A ver, señor Peralta, José Luis Peralta Velastegui, ¿se encuentra presente o no? Vale, 3 segundos. Uno, dos, tres, nada. Señorita Merly Pinargote, la misma pregunta, basándose en lo que había mencionado su compañero. Nacer, crecer y reproducir.
No, ya eso les había mencionado que obviemos eso. El compañero Ronald Mora dijo algo muy importante, que es acerca de la evolución. Los que ya respondieron y creen que tienen la respuesta, me la pueden decir sin ningún problema. Solo nomás me levantan la manito y ahí lo hacen. Entonces, no, no es señorita Merly eso. Señor Pedro Menéndez, ¿qué me indica usted? ¿Cuál cree usted que es una característica que tenemos como seres vivos? ¿Qué parte de la evolución tiene que ver mucho con la evolución? Pero ¿cuál cree que sea usted esa? Recuerden que ahorita no les estoy calificando, no les estoy preguntando, pero que sí fue una clase que nosotros ya vimos. A ver, señor Mora, Profe, ¿sería acaso la adaptación? Porque al evolucionar nos adaptamos a todo tipo de ambiente, como el ecosistema, creo yo, ¿no? bueno, le indico, señor Mora, que exactamente es la adaptación. Muy bien, felicidades. Usted ha ganado un punto extra en la siguiente actividad que vayamos a realizar. Lección con esto, ¿ya? Hagamos acuerdo de eso. Ya, muy bien, y correcto, perfecto. Es la adaptación que nosotros tenemos. La adaptación nos va a dar la característica de los seres vivos. Recuerden que todos, todas personas se adaptan a su medio y gracias a esta adaptación es que nosotros vamos evolucionando. Por ejemplo, Darwin analizó que las especies, los pinzones de Darwin, los famosos pinzones, a pesar de pertenecer al mismo género, a la misma especie, ellos tenían al mismo género, ellos tenían ciertas diferencias, el cual correspondía a sus picos. Entonces, Darwin observó que estos pinzones tenían picos largos, tenían picos cortos, picos medianos. ¿Y a qué se debía esto? A que según en el lugar donde ellos se encontraban, las semillas eran grandes, semillas eran pequeñas, semillas eran medianas. Entonces, el pinzón el pico pequeño no va a poder consumir esas semillas grandes, ¿verdad? Entonces, estos se iban adaptando a el hábitat en el cual se encontraban. Y la adaptación, el siguiente proceso es la evolución. Y es así como en la escuela, las escuelas de la taxonomía siempre se ve en conflicto debido a que las especies se encuentran en constante evolución, pero obviamente estas evoluciones se dan a lo largo de cientos de miles de años. Es como el caso de los seres humanos, nosotros también hemos evolucionado y lo que más ha evolucionado dentro de nosotros es el cerebro. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué órgano ustedes creen que está consciente que es un órgano dentro de nosotros? A ver, esa es una pregunta capciosa, chicos. Piénsenla bien. ¿Qué órgano creen ustedes que está consciente que es un órgano? Si tienen la respuesta, activan el micrófono y me dicen, pero no lo busquen en internet, piénsenlo en ustedes. Profe, Dígame. el cerebro, Perfecto. El cerebro es esa, el único órgano que está consciente que es un órgano. en esa partecita, ¿saben en dónde la ven? ¿En Igual a dónde? Silva, profe. Ah, no, Sí, no. o sea, es un poco cacciosa, sí, ¿para qué? Uno de sus videos la vi. Ah, no, desconozco, pero bueno, es verdad, el cerebro es el único órgano que está consciente que es un órgano. Por ejemplo, nuestro pulmón, él no sabe que es un pulmón, el corazón no sabe que es un corazón, pero el cerebro es el único que está consciente porque gracias a ese estamos hablando en este preciso momento. Entonces, él está consciente que es un órgano, ¿verdad? Entonces es increíble cómo las especies tienen algo en común, el cual es la adaptación, y esta adaptación va a generar una evolución, y esta evolución va a depender de las necesidades que va a tener el organismo para poder sobrevivir a un espacio determinado. Por ejemplo, las aves.
¿cuál creen que haya sido el, el órgano o a la estructura que ellos van a desarrollar más dentro de las aves? ¿Cuál creen que haya sido la estructura que ellos han evolucionado y han desarrollado más? Las alas, Ah, profesor. Perfecto, las alas son las que más han desarrollado. Los peces, las aletas. las aletas, ¿verdad? Entonces, todos partimos de un ancestro en común. Todos partimos de un ancestro en común hace miles de millones de años, ¿verdad? Y según en base a nuestras características, es cómo ha ido evolucionando. Recuerden que la vida se dio en el mar. En el mar se dio la vida. Y desde ahí diferentes organismos en busca de más alimento, de más espacio, han salido al exterior en la Tierra. Imaginemos que comenzamos prácticamente como peces nosotros, es una forma de decirlo. Imaginemos que somos como peces, pero ya este pez se dio cuenta que el agua no iba a encontrar mucha comida, entonces se fue a las riberas, a las orillas, y ahí consumía sus plantitas que ahí crecían. Entonces se dio cuenta que más adelante habían más plantas, entonces cada vez iba saliendo más, saliendo más, saliendo más, saliendo más, hasta que por un proceso evolutivo ya sus aletas no eran aletas, sino que fueron evolucionando a estructuras más formadas, más diferenciadas, como son las manos, las piernas, las patas. Después se dio cuenta que en la parte más alta se encontraban más alimentos, entonces estas piernas, estas alas, estas patas que se encontraban en formación, fueron evolucionando a alas, a estructuras que les permitieran volar. Y es muy increíble cómo se han dado todas estas evoluciones. Y de ahí partimos de un sinnúmero de especies animales que siguen evolucionando, que siguen creándose. Por ejemplo, en la actualidad existen bacterias que se encargan de consumir el plástico. Entonces, nosotros sabemos que el plástico es un invento que lo ha refinado el hombre. Entonces, eso quiere decir que quizás una especie de bacterias comenzó a evolucionar para consumir este plástico. Y es por ahora que tenemos bacterias que consumen el plástico, obviamente a menor escala, pero que es increíble la capacidad que tiene para consumir este tipo de productos. Y así como tenemos los diferentes animales que se especializan en correr, que se especializan en volar, que se especializan en nadar. Todo esto partimos gracias a la evolución y a la característica principal que tiene que ver con respecto a la adaptación. Así que muy bien, señor Ronald Mora, me ha respondido las dos preguntas. Una pregunta, bueno, dice que le dio en un video de YouTube, creo que me dijo, pero está bien, muchas veces las preguntas así capciosas es la que más se nos queda y de ahí podemos partir nosotros a hablar lo que nosotros creemos que es. Bueno, continuando en la materia, tenemos que la cladística es un método de análisis riguroso que utiliza las propiedades derivadas compartidas de quienes, de los organismos que se están estudiando. El análisis cladístico forma la base de la mayoría de los sistemas modernos de clasificación biológica, que buscan como característica principal agrupar a los organismos por sus relaciones evolutivas. En contraste, la fenética agrupa a los organismos en que se basaba en la similitud global, mientras que los enfoques más tradicionales tienden a basarse en lo que son los caracteres claves, que son los que nosotros estamos viendo, que son los homólogos y son los análogos. ¿Qué quiere decir esto de homólogos y análogos? Bueno, los homólogos son los que comparten dos o más especies por descender de un mismo ancestro. Los órganos con características homólogas tienen estructuras muy similares, aunque desempeñan diferente función. Por ejemplo, las aletas de un delfín, las patas de un caballo y las alas de un murciélago tienen una estructura similar, pero cada una de ellas, su función es completamente diferente. Y los caracteres análogos, estos se originan independientemente en más de un organismo.
como adaptaciones al medio en el que viven. Los órganos con características análogas pueden desempeñar la misma función, aunque estructuralmente hablando sean muy diferentes. Por ejemplo, las alas de los insectos y las de un murciélago, ¿verdad? Entonces aquí vemos que son los órganos con características que pueden desempeñar la misma función, pero la estructura es muy diferente de ellos. En mención, las alas de los murciélagos contra las alas de los insectos. ¿Cuál es la función principal de cada una de ellas? Es volar, ¿verdad? Pero tenemos que su estructura es completamente diferente. Por ejemplo, las alas de una mariposa le permiten, perdón, sí, las alas de una mariposa le permiten volar y las alas de un murciélago también les permiten volar. Y así como lo estamos viendo, son caracteres análogos y los caracteres homólogos son los que comparten la misma estructura, pero con una función completamente diferente. Caracteres análogos comparten la misma función, pero con estructura diferentes. Para que recuerden que puede ser pregunta de modo, yo les puedo preguntar si los caracteres análogos comparten la misma función, pero diferente estructura, ustedes van a poner falso, porque los caracteres análogos comparten la misma estructura, pero con una diferente función. Por contrario, los análogos es lo contrario, comparten una misma función, diferenciándose en su estructura. Y es así como se lo tiene planteado. Ahora vamos a ver otro tema, el cual es acerca de la filogenia. Tenemos que la historia evolutiva de los seres humanos se puede representar como un árbol con ramas que se van dividiendo a medida que se alejan de la base del tronco. La base representa a la especie ancestral, perdón, común en todos las de los árboles y sus ramas representan a los linajes de la evolución. Estos árboles se denominan árboles filogenéticos o filogenias y representan este diagrama ramificado llamados los cladogramas. A ver un momento. Ya. Entonces, es como el árbol familiar que nosotros tenemos. Tenemos en primer lugar a los abuelos, bisabuelos, ahí vienen los padres, y de ahí seguimos nosotros. Obviamente, cada uno de nosotros va a adquirir características tanto del padre como de la madre. Yo no sé si les había hecho el ejemplo, pero bueno, es algo muy general. Que nuestra madre, la familia de nuestra madre, todos tienen ojos azules, y la familia de nuestro padre, todos son rubios, pero tienen los ojos negros. Entonces, es muy probable de que dentro de la combinación, dentro de la formación de nosotros podamos nacer con el cabello rubio y los ojos azules, o puede ser todo lo contrario, que la familia de mi madre tiene los ojos azules pero cabello negro, familia de mi padre cabello rubio pero ojos negros, nosotros podemos salir con ojos negros y cabello negro, completamente diferente, ¿verdad? Entonces, son estos casos que tienen que ver mucho con las probabilidades, con las características genéticas, pero siempre vamos a ir compartiendo los genes que se van adquiriendo. Y esto también es muy particular en lo que son los animales y también en los seres humanos que nosotros estamos viendo, que con cada evolución o con cada generación que pasa, se van añadiendo ciertas características que nosotros hemos cosechado o cultivado durante cierto tiempo. Porque si no fuera de ese modo y que las características y los genes que evolucionamos no pasan de generación en generación, nosotros seguiríamos como los neandertales, que salen con vellosidades en todas las partes del cuerpo, no eran tan grandes, que tenían ciertas similitudes a los primates. Entonces, cada característica que nosotros vayamos evolucionando como especie, nuestra siguiente generación la va a adquirir y dentro de su etapa de vida va a seguir adquiriendo nuevas características para pasarle a su siguiente generación. Es como el caso de los animales. Por ejemplo, si nosotros tenemos un animal, lo llevamos a, qué sé yo, a la sierra, y este pasa en la sierra gran parte de su vida, él va adquiriendo características que le van a permitir vivir
con más facilidad en la tierra. Por lo tanto, quizás al abuelo, un perrito, se le hacía difícil vivir en la sierra, pero ya a unas 3, 4 descendencias, al nieto del perrito, eh, ya se le va a hacer mucho más fácil, debido a que ya tiene las características que le ha heredado su abuelo. Y también va a tomar las ciertas características que se van heredando generación tras generación tras generación. Sería bueno que se pasaran todos los conocimientos, pero eso es algo que nosotros vamos desarrollando en nuestro día a día. No es ese instinto que nosotros tenemos, como el de los animales. Ustedes a un animal no le enseñan a reproducirse, no le enseñan a engendrar, nada por el estilo. Ya estos vienen con sus instintos, que ya vienen de generación tras generación tras generación. Como las aves ya saben en qué temporada tienen que migrar, las formaciones que estas hacen, formaciones en B, al igual que las jaurías, que los tiburones, que las medusas, que las anguilas, ya saben todo su comportamiento, debido a que ya se encuentra estructurado genéticamente dentro de ellos. Y esto es algo que también nos diferencia con respecto a los animales, lo que es el libre albedrío. Con el libre albedrío nosotros tenemos una gran gama de posibilidades que se pueden llegar a suscitar. Nosotros siempre que nacemos, nacemos prácticamente en blanco. Vamos a aprender nuevas características, vamos a tener conocimiento cero, pero que lo vamos a ir adquiriendo que lo vamos a ir adquiriendo año tras año. Por eso que ustedes no ven que un cocodrilo estudia para ser cocodrilo, no, sino que ya son características que ellos adquieren y que van viendo según van creciendo. Por ejemplo, si están delante de su manada, ahí van aprendiendo también diferentes formas de cómo cazar, de cómo ocultarse y todo esto. Es bastante impresionante la evolución que ha tenido la especie humana como tal. Y bueno, hablando principalmente de la filogenia, tenemos que las filogenias se utilizan para construir la historia evolutiva de una especie, de un grupo de especies buscando un ancestro en común más inmediato. Así, por ejemplo, el ancestro común de las especies de un mismo género será más reciente que el ancestro común de los géneros que conforman una familia, y este a su vez el reciente que el ancestro común que componen una clase, ¿verdad? Actualmente las técnicas moleculares brindan información que contribuye a lo que es la construcción de filogenias, ya que los organismos se pueden agrupar teniendo en cuenta la similitud entre las secuencias de ADN, incluida la información de los registros fósiles. Ahora vamos a ver cómo es esto de la construcción de cladogramas. Esto pasemos muy por encima, pero es bastante anecdótico. Tenemos que los cladogramas son diagramas ramificados, como estamos viendo en la imagen, que constituyen la forma más común de representar las relaciones del parentesco entre los diferentes grupos. Existen formas diferentes de dibujar estos diagramas, pero no existe ninguna diferencia si las ramas se disponen de manera vertical, hacia arriba, hacia abajo, horizontales. Los cladogramas se construyen así. Se elige inicialmente los grupos que se quieren clasificar. Por ejemplo, 7 animales representan los grupos, las clases de los vertebrados. Se escogen los criterios que permiten definir los rasgos que van a servir para comparar a los grupos de los cuales es necesario tener en cuenta lo que son los criterios, el criterio evolutivo y el criterio de simplicidad. Estos criterios que tienen que ver, tenemos que el criterio de simplicidad es indispensable seleccionar rasgos que sean fáciles de identificar. Y evolutivo, los rasgos elegidos que deben ser homólogos. Así, el diagrama representará además relaciones de parentesco evolutivo entre estos diferentes grupos. Y bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta este punto, que ya se va a terminar el tiempo, ya les voy a tomar la lista. Un momentito. A ver, un momentito, un momentito.